cuando nosotros lo vivimos con el arcángel Miguel. Cuando todos nosotros estábamos ahí, yo le decía a mi consiervo que Luzbel, querubín, que era en el tercer cielo, pero ahora es Satanás, ahora es Lucifer, ahora es la serpiente antigua. Él llevó a una cantidad de ángeles, llevó a muchos querubines, llevó a muchos serafines, llevó ángeles levitas, mujeres también, y también varones. Y también llevó a uno de mis hermanos que también estaba en el crecimiento, para que también sea útil para nuestro Dios, porque Dios nos ha preparado desde pequeños, porque Él nos ha creado pequeños, ángeles pequeños, pero ángeles. Desde pequeños hemos crecido. Dios nos ha ejercitado mucho. A mí me ha ejercitado para dar mensajes. Al arcángel ha ejercitado para las batallas. A Luzbel ha ejercitado para que él alabe a Dios, cante a nuestro Dios. ¿Te das cuenta, consiervo? Pero había otro ángel que Dios había creado, y eso no te lo conté. Había otro. Y entonces él estaba en crecimiento, pero nosotros ya estábamos más grandecitos. Ya estábamos más. Y entonces el padre a veces se encargaba a Luzbel para que lo cuide, para que también lo enseñe la alabanza, porque Luzbel mejoraba cada día más en su voz. Dios le daba más. Él tenía la voz más hermosa que de todos los levitas. Él dirigía a todos los levitas, cantidad de levitas. Como siempre hay un profesor que dirige, así también era él. Enseñaba. Mira, recuerda, consiervo, que Dios te da líderes para ayuda. Y cuando van llegando nuevos, tú le dices, predícales porque son niños, apacentarles, ayudarles, ¿no?, en lo que no comprenden. Igual también era el padre. Le decía, Luzbel, tú encárgate de mis ángeles levitas, enséñales, porque yo te he enseñado a ti. Así también le decía. Pero él estaba en ese tiempo bien. Todavía no entraba el mal a su corazón, porque Luzbel cantaba con todos los levitas, con todos. E incluso todos los ángeles que estábamos en el reino lo amábamos, lo amábamos. Era como el brazo derecho de Dios. Luzbel era el brazo derecho de Dios, pero en aquellos tiempos. Y por eso el Padre le dio su poder también, pero no lo suficiente, pero le dio más que a ninguno. Padre amaba mucho a él. Padre lo amaba mucho. Y entonces Dios veía pues su obediencia, obedecía, veía su obediencia. Y el Padre también le encargaba pues aquel ángel que estaba ya creciendo, ejercitándose también, pero nosotros estábamos ya más grandes. Por eso encargaba a Luzbel, porque ese ángel se preparaba para ser levita. A mí también me lo encargaba el Padre. Yo lo enseñaba también. Lo que Dios me ha enseñado. Porque el Padre no quiere que seamos egoístas. Hay que enseñar lo que Él nos enseña. Amén. Amén. Porque si tú eres egoísta, eso es de Luzbel. Amén. Amén. Y eso, consiervo. Y entonces lo enseñaba y ya estaba cantando. Yo estaba cantando ya. Ya estaba cantando. Y Luzbel lo llevó delante del trono al ángel pequeño.
lo llevó para que le cante a Dios. Y entonces lo cantó muy hermoso. Y Padre se alegró en el corazón porque le enseñó a cantar a él. Le enseñó a cantar al ángel pequeño, porque Luzbel ya estaba más grande al tamaño de nosotros. Porque a los tres nos creó el mismo día. A los tres nos creó el mismo día. Arcángel, al ángel Gabriel y Luzbel. El mismo día nacimos. Fue nuestra creación. Porque Dios es todopoderoso. Amén. Amén. Él nada más lo dice y se hace. Amén. 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 Ustedes han leído de la semilla de mostaza. Amén. Si tuvieras fe como un granito de mostaza. Porque Él es todopoderoso. Y entonces le presentó, pues, como decimos aquí, el fruto de labios. Y Padre se alegró en el corazón, consiervo. Al Padre le gusta que le canten, pero alabanza que exalte su nombre. Y le gusta santo. Eso es el favorito de Dios. La alabanza santo. ¿Por qué crees que eso cantan los ángeles en el reino? Eso lo cantan los levitas. Santo y digno. Eso lo cantan. Eso le gusta al Padre. Eso le gusta. Que todas las alabanzas, eso le gusta. Santo. Y se alegró el Padre. ¿Sí? Tú sabes que el Padre es bueno. Y entonces, porque le alegró el corazón a nuestro Padre, estaba sentado en su trono, Padre le dio un cristal. Un cristal porque le agradó. Entonces, ellos lloraron. Que el mismo Dios te dé un cristal, cualquiera, hermanos. ¿Cómo no vas a llorar? Y lloró Luzbel, lloró con el ángel pequeño, porque el Padre le dio un cristal. Pero así decía Luzbel, no soy digno, Padre, no soy digno. Pero ese era cuando el mal no estaba en él, cuando el mal no estaba en él. Como les digo a ustedes, hermanos, todo esto es revelado a través de que Dios envía a un ángel en un cuerpo, porque esto no está escrito en la Biblia. Hay muchas cosas que no se escribieron. Y ahí consiervo, pero recuerda que él vino el mal. Cuando el mal entró a él, las cosas cambiaron. Las cosas cambiaron. E incluso, hermanos, estábamos ahí reunidos. Padre eligió un día y nos reunió a todos sus ángeles. Y Padre dijo, crearé la tierra, crearé al ser humano a mi imagen y semejanza. Crearé la tierra. Y el mal ya estaba en Luzbel. Y él se levantó y dijo, Padre, ¿pero para qué crearías la tierra? ¿Para qué crearías a los humanos? Y Padre le dijo, ángel mío, como te dije a ti, ¿no? Yo te conté eso. Crearé a la tierra con propósito. Crearé a los humanos con propósito. Así le dijo el Padre. Y sé por qué lo haré. Pero crearé a los seres humanos a mi imagen y semejanza y con propósitos. Pero Dios ya sabía que le iba a traicionar. Pero sin embargo lo contemplaba. Porque en una sola palabra sé a dónde quieres ir y sé qué quieres decir. Pero Padre le decía así con mucho amor. Pero como que él ya no le agradó.
no le agradó para nada que Dios creara la tierra. No le agradó que Dios creara al hombre a la semejanza de Dios. A la imagen y semejanza de Dios los creó a ustedes. Amén. Amén. Y eso no le agradó, por cierto. Por eso él hizo preguntas, pues. Y todos nosotros los ángeles nos quedamos muy admirados, porque nadie de nosotros se atreve a hacer eso. Si el Dios Todopoderoso dice algo, se respeta lo que Él dice. Y así fue con Siervo. Y entonces ya Luzbel empezó a decir a los demás ángeles querubines que ¿por qué crearía la tierra si nosotros somos suficientes para Él? Así dijo. Le dijo a los querubines, al mismo rango que de Él. Y entonces los demás querubines decían, pero Padre sabe. Nosotros tenemos un tono de hablar así, suave. No es como que te estoy hablando aquí. Yo hablo aquí por el cuerpo, por la voz del cuerpo. Pero nosotros hablamos tono suave. Pero Luzbel seguía diciendo con Siervo. Ahora le vino a decir al arcángel. Le dijo, hermano mío, ¿por qué Padre crearía la tierra si nosotros somos suficientes para el Padre? Y arcángel le dijo, ¿qué hablas, Luzbel? Nuestro Dios se le ha placido y así es. Más bien deberías de gozarte que las decisiones que toma nuestro Padre es real y Él lo sabe por qué. Lo dijo el arcángel. Y Luzbel se fue, ya no quiso más decir. Porque el arcángel lo había dicho, pero en tono de autoridad. El arcángel siempre respetando mucho a Dios. Y lo ama mucho y lo defiende. Porque él fue el ángel que peleó con Luzbel. Cuando Luzbel quiso ir a darle con espada a Dios. En su trono mismo. Quiso ir a darle con espada en el corazón a nuestro Dios. Pero ahí estuvo el arcángel delante del trono para pelear contra Luzbel. Pero él siempre defendió. Y entonces Luzbel, viendo que el arcángel había así respondido, ya no quiso más. No quiso más. Y se fue en el otro ángel. Se fue en Uriel. Había otro ángel. Se llama Uriel. Y se fue ahí y también se fue desde lo mismo. Luzbel estaba indignado. Que por qué les crearía a ustedes si los ángeles somos suficientes. Porque hay millares de ángeles. ¿Por qué crearía a la tierra? ¿Por qué crearía al ser humano? Eso quería Luzbel. ¿Por qué si los ángeles somos suficientes? Había egoísmo ya. Sí, pero él se iba diciendo a todos. Para que llegue el arcángel es porque él estaba muy indignado. Pero el arcángel respondió con sabiduría y con autoridad. Y entonces pasaban más el tiempo y llegó el día de la creación de la tierra. ¿Entiendes, no? Todos son misterios, hermanos. Son misterios. Pero no he terminado aquí. Cuando entra la maldad al corazón, nada ves bueno. Lo bueno vas a ver malo y lo malo vas a ver bueno. Va a ser al revés. Y entonces el ángel pequeño de que les hablé lloró con Siervo, porque Luzbel le dijo que pronto se apartaría del reino. Le dijo a él nomás, y mira porque era pequeño, ¿eh? Le dijo a él que se apartaría del reino pronto, porque no estaba de acuerdo con la decisión de Dios.
estaba muy indignado que por qué crearía a ustedes. Él no quería para nada la creación de la tierra. Pero mira Dios, que ya lo sabía la traición, porque creó la tierra, para que lo arroje a la tierra, porque le iba a traicionar. Amén. Amén. Dios es sabio, por eso Él te contempla hasta dónde llegarás, pero Él sabe, a Él no le mientes. Y entonces lloró el ángel pequeño, porque ya no era como antes. Y ya no quiso ni llevar fruto de labios ya. Por días no lo hacía. Y entonces yo fui delante del Padre, el ángel Gabriel. Fui delante del Padre a darle el mensaje a nuestro Dios de lo que estaba pasando. Porque el Padre me lo había mostrado a mí desde el escritorio del reino. Porque Dios me ha dado un escritorio y una casa muy grande, que es un palacio, y siempre he estado ahí. Pero yo supe aquello, consiervo, porque vino el ángel pequeño a decirme, recuerda que yo también le enseñaba. Amén. 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 Yo también le enseñaba. Pero él vino llorando y yo tuve que decir al Padre, la traición no va con nosotros, va la fidelidad a ese ser divino, celestial. El ángel pequeño vino llorando a contarme lo que le había dicho, mas a ningún otro ángel le había contado, porque Luzbel y yo éramos quienes estábamos más con él, pero más estaba Luzbel. Y el Padre me dijo, ángel mío, ángel Gabriel, solamente encárgate de ver la orden. Encárgate de ver la orden de los levitas, me dijo. De los levitas. Y entonces yo le tuve que decir, amén, mi Señor amado. Pero de rodillas. Porque cuando vas delante del trono tienes que ir de rodillas. Porque eso es el respeto al Creador. Siempre de rodillas. No de pie, de rodillas. Cualquier cosa, de rodillas. Solo eso me dijo. Pero yo lo había dicho que el ángel pequeño estaba llorando. Y le conté lo que Luzbel le había dicho. Pero solo el Padre me respondió, encárgate de los levitas. Solo eso me dijo. Y yo en obediencia tuve que ir a ver a los levitas. Y habían 2 ángeles mujeres, levitas, que me dijeron que Luzbel había dicho que ya no cantemos, sino que pasando días recién van a cantar. Y entonces Dios ya sabía lo que él estaba haciendo. Y entonces como que yo y el arcángel nos empezábamos a dar cuenta de todo lo que estaba pasando. Y tuvimos que ayudar más a nuestro Dios. Y Luzbel tenía su palacio tan grande, más grande que de nosotros. Y él estaba en su palacio. Y ya no venía un siervo a enseñar a los ángeles levitas. Y entonces yo tuve que ir a verle. Y cuando yo me fui a verle, él estaba ahí, en su habitación. Porque el palacio grande tiene su habitación. Y él estaba ahí. Y entonces cuando yo estaba ahí, yo escuchaba que decía él que pronto saldré de aquí. Pronto saldré de aquí, decía. Pero yo lo podía escuchar. Y entonces fue en aquel momento que toqué la puerta. Y él sabía que yo estaba ahí. Porque Dios le dio poder.
Y como un hermano que hace es, fue a decirle que pida perdón al Padre. Yo le dije así, pídele perdón al Padre, pídele perdón. Ahí saldrá todo aquello. Padre te ama tanto, Luzbel. Él no merece esto. Y entonces él lloró, concierto. Luzbel lloró. Porque él sabía lo que estaba haciendo. Él lloró. Y fuimos los dos delante del trono. Fuimos los dos delante del trono. Y entonces el Padre estaba ahí. Y Luzbel le dijo, perdóname, Padre. Perdóname, Padre. Porque no estuve de acuerdo con la creación de la tierra. Y lloró con fiebre. Y entonces la lágrima del Padre cayó también. Como él tiene sus sandalias de oro y el Padre se sienta así. Y las lágrimas del Padre cayeron sobre sus sandalias. Y también yo lloré. El ángel Gabriel lloró y Luzbel también. Pero le pidió perdón. Luego vino el arcángel. Y los tres lloramos delante del trono del Padre. Porque a nosotros nos duele. El Padre nos creó juntos. Y entonces fue allí donde que el Padre, para que lo limpió, pero ya estaba todo ya destinado. Entonces Padre otra vez reunió a todos sus ángeles, los reunió a todos, pero Luzbel estaba tranquilo ya, estaba tranquilo porque el Padre lo limpió. Pero el Padre volvió a decir a todos que sí va a crear la tierra. Sí tiene que crear la tierra. Y aún que va a predestinar a sus elegidos, escogidos, porque así lo habla en la Biblia. Amén. 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 Y fue otra vez donde que el mal entró. Ahí sí ya no. Desde ahí ya no pidió más. Otra vez el mal entró. Ya no. Ahí ya fue donde que él dijo a Uriel, ayúdame a sentarme en el trono de Dios. Y yo te daré un cargo grande. Así le dijo a Uriel. Y Uriel se quedó pensando. Y entonces, después de aquello también vino a mí. ¿No ves que yo era el mensajero? Y vino a mí y entonces me dijo también lo mismo. Me dijo que me daría un cargo grande, pero que yo le tenía que ayudar a que él se siente en el trono, que sacáramos a Dios de ahí. Y entonces, consiervo, yo le dije, ¿qué es lo que hablas? Nuestro Creador merece la gloria y la honra. Nosotros no somos nada. ¿Qué estás hablando, Luzbel? Yo le dije así. ¿Qué estás hablando? ¿De dónde salen esas palabras? Recuerda quién te ha creado. Recuerda quién te creó. Y él se fue de mi lado. Yo lo seguí por su tras, pero me cerró las puertas. No quiso abrirme las puertas. Yo estuve esperándolo para hablar con él y no quiso. Yo tuve que irme delante del trono del Padre a decirle lo que él me dijo.
Y el Padre me dijo, ángel mío, no lo hagas caso. Y ahí donde que el Padre me dijo, ángel Gabriel, yo los reuní a ustedes y recuerda mi mensaje que yo crearía la tierra, porque Luzbel me traicionará. Padre me dijo así. Y para mí fue como un golpe duro. Yo me puse a llorar. Yo dije, mi Señor, tú no te lo mereces. No lo permitas. Pero Padre dijo así, Él me traicionará. Él me traicionará. Me repitió 3 veces. Yo me fui a llorar en el palacio que me había dado el Padre. Me fui a llorar ahí. Y Padre me vio, consiervo. Padre me vio. Y entonces cuando estaba llorando, vino el arcángel a decirme, ¿qué te pasó? Me dijo. Y entonces yo le dije que mi corazón está muy dolido, porque Padre me dijo que Luzbel nos traicionaría en este reino. Así. Y Arcángel se fue delante también del trono del Padre. Y el Padre le dijo lo mismo. Y Arcángel vino llorando también, porque también para él fue un golpe tan duro. Y entonces Luzbel empezaba a meter cizaña a todos los ángeles. Él tenía a cargo muchos ángeles. Y les decía, si ustedes vienen a mí y si me ayudan a subir en el trono de Dios, yo les daré un cargo más alto, les decía. Pero no pudo. Pero nosotros sí lloramos. Y entonces yo y el arcángel nos fuimos otra vez con siervo a su palacio para hablar con él y que no lo haga. Porque muchas veces nuestro Padre nos advierte y teníamos la esperanza que Él no lo haría, que Él volvería con nosotros. Pero Él ya no quería vernos, no quería nada. Y también con siervo, ¿no ves que Padre le había dado sus instrumentos de cantos? Todo lo lanzó al suelo. Nos fuimos a ver y todo estaba como que estaba de amarguras. Todo lo lanzó. Y ahí fue donde que más lloramos con el arcángel Miguel. ¿Estamos escuchando? Amén. Fue tan algo muy doloroso que pasamos. Y habían ángeles pequeños que Dios había creado otros. Y entonces esos ángeles pequeños empezaban a llorar también. Empezaban a llorar. Pero Luzbel no quería reflexionar. No quería. Porque él se oponía a la creación de la tierra. Se oponía, no quería que se creara la tierra, ni a ningún ser humano. Y es por eso que los odia, hermanos. Por eso que los odia. No quiere que sean salvos. Porque Él está lleno de odio, de rencor, de indignación ante Dios. Le aborrece a Dios. Y es por eso como ustedes están buscando de Él, también les aborrece. Y aparte que van a ocupar ese lugar donde que estaban ellos. Y entonces los ángeles empezaron a dividirse. Ángeles levitas, ángeles guerreros, a dividirse. Porque Luzbel había metido cizaña a los ángeles, diciendo, quien quiera venir a mí, que venga. Y yo les daré un alto cargo.
aún estarán a los costados del trono mío, si ustedes me ayudan a sentarme en ese trono. Y quería que Dios le adore a él. Quería que el mismo Dios se vaya a pedirle perdón a él, que le adore a él. Eso quería. Y empezaba más a meter cizaña a todos los ángeles, a todos los ángeles. Y entonces ahí donde que se dividió, y el arcángel vino, ya vino con autoridad a decir: ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? Y Luzbel sacó su espada y quiso hincarle al arcángel. Y no, arcángel, su escudo, Padre le dio poder a él también. Y ahí en su escudo, ahí la espada se rompió. Y todos quedamos muy admirados por lo que había hecho. Eso es algo grave. Como que quiso matar al arcángel. Y todos nos quedamos mirándoles. Y entonces ahí fue donde que Luzbel dijo: yo no estaré más aquí. Y el que quiera venir conmigo, que venga conmigo. Dijo, fuerte. Y entonces, y ahí se fueron los ángeles. Le siguieron a él. Le siguieron a él. Y esos son los demonios, pues. Cantidad de demonios que ustedes ven. Esos eran ángeles. Ahí los querubines también se fueron con él. Serafines. Y el arcángel decía: ¿qué están haciendo? ¿Cómo pueden traicionar a nuestro Dios? Recuerden el principio de la creación de nosotros, para que reflexionaran. Pero no. Vengan a mí, decía, vengan a mí, para un costado. Y había otros ángeles que estaban al lado del arcángel. Y ellos le decían: no lo hagas, no lo hagas, hermanos, vengan hacia nosotros, decía. Vengan hacia nosotros, no lo hagan. Estaban ahí, como decir: hermana, no te vayas, quédate con nosotros, quédate aquí, recuerda quién es nuestro Dios. Él tiene más poder. Pero ellos no, se iban con cielo. Y entonces eso le dolió mucho al Padre. Y el Padre estaba en su trono mirando todo lo que pasaba. Mirando todo lo que pasaba. Pero se fueron con él. Se fueron con él. Casi la mitad de los ángeles. La mitad de los ángeles. Eso fue tan duro, muy duro para nosotros. Todo eso tuvimos que pasar en el tercer cielo. Todo eso tuvimos que pasar. Pero esto no ha acabado ahí. Y fue una división. Y los que se fueron con Luzbel se fueron con él. Y también nosotros nos quedamos con Dios, el arcángel. Los que estaban al lado del arcángel es porque querían irse con Dios, querían estar ahí en el reino. Y así fue. Y también con siervo el arcángel salvó al ángel pequeño que Luzbel le enseñaba. A él también quería llevar. Entonces Luzbel le agarró de aquí de la mano y lo hizo así para que se vaya con él, con Luzbel. Quería llevarlo y hacer un instrumento del mal. Pero él lloraba y decía:
yo amo a mi Dios, yo amo a mi Dios, decía. Y entonces Arcángel sacó la espada y le dijo, suéltalo, él pertenece a nuestro Dios. Y lo soltó y él vino hacia Arcángel. Y Arcángel lo cargó porque estaba muy herido de dolor de lo que le estaba haciendo. Lloraba el ángel pequeño, pero él se quedó con nosotros, ¿no es cierto? El ángel pequeño, pero ahora ya está grande. Él es el levita que viene. Amén. Él es el levita que viene. Él es el levita que viene. Él es el levita que le escuchan aquí. Ahora sí les digo. Porque tú no lo conocías. Él es el levita que viene. Y él te conoce. Pero él es el levita que viene aquí. Él es el levita. Y es más larga, concierto. Más cosas sucedió. Pero Arcángel lo cargó en sus brazos. Y ahora, consiervo, para que veas que Luzbel ha sido tan rebelde, a todos esos ángeles que hizo división los llevó al jardín de Edén. A ese jardín les llevó donde están las flores. Ahí les llevó. Y ahí estaban. Ya no querían ir a sus palacios, nada, porque estaban avergonzados. Y ahí estaban. Dios sabía. Y el Padre tuvo que tomar decisiones. Y ahí donde que vino a enfrentarlo, pues, a Dios. Vino a enfrentarlo. A decirle que salga del trono y que le dé a él el trono. Y vino así con su espada para hincarle el corazón de Dios. Y ahí fue donde que peleó, pues, el arcángel peleó en contra de Luzbel. Amén. Ahí pelearon. Empezaron a pelear, ¿sí? Pero recuerda que la tierra ya estaba creada, ¿no? ¿Entienden? Amén. Eso es largo, concierto. Esas maldades que ha hecho y sigue haciendo en la tierra. Amén, hermanos. Amén. Amén. Estos son misterios revelados a los santos, porque esto no está en la Biblia. Por eso, hermanos, valoren cuando viene alguien aquí ser celestial. Y sobre todo cuando viene el Padre, porque el Padre ha sufrido mucho por la traición grande y la rebelión de Luzbel, el ángel querubín que tanto amó, que amó tanto para que se rebele contra él. El Padre ha sufrido mucho en el tercer cielo. El Padre ha sufrido mucho, concierto. Mucho ha sufrido nuestro Dios. Por eso valoren todo lo que Él hace. Y ahora, a todo lo que se oponía a Luzbel, ahora la creación son ustedes. Ustedes son la creación. Y toda la humanidad. Porque hay elegidos, escogidos, que Dios ha predestinado en los lugares celestiales, antes de la fundación del mundo. Y cuando ya estaban en esas batallas, ustedes ya existían. Pero Dios los tenía en otro lugar, a salvos. Porque si ustedes hubieran estado en esa batalla, quién sabe que también estuvieran con el diablo. El Padre les tenía un lugar a todos los que van a morar en la tierra, los que van a estar en la tierra. Y ustedes estaban en un lugar muy reservado, donde nadie podía abrir y nadie podía entrar, pero era en el reino de los cielos, porque ya existían. Pero mientras que ustedes existían, allá estábamos en guerra, en batalla.
Eso te lo cuento, consiervo, porque el Padre me lo ordena. Pero hay otra parte más, que necesita saber el mundo. ¿Estamos aquí? Amén.